Consagramos este encuentro al estudio del sacramento del matrimonio. Dios, que es amor y prototipo, ejemplar de toda comunión de amor, ha creado al hombre como varón y mujer para que conjuntamente sean imagen de su esencia. En el amor del varón y la mujer, especialmente en la comunión del matrimonio, donde varón y mujer se hacen una sola carne, el ser humano puede intuir algo de la felicidad de su unión con Dios, en la que cada uno encuentra su plenitud definitiva. Así como el amor de Dios es fiel, también el amor del varón y la mujer busca ser fiel. Y este amor es creador al modo del amor de Dios, porque del matrimonio brota nueva vida. ¿Cuál es entonces el designio, el plan de Dios sobre el hombre y la mujer? Ser reflejo de su propio amor que es total y fecundo. Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. Siendo el uno para el otro, el hombre y la mujer viven una entrega completa, son fecundos y así son signos del amor desbordante de Dios. Y fíjense qué hermoso cómo presentaba el matrimonio cristiano Tertuliano, un gran cristiano y escritor de la Iglesia Latina del siglo III. ¿Cómo podré describir la felicidad del matrimonio que celebra la Iglesia? Admirad qué tiro de dos caballos, dos creyentes unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una disciplina, un mismo servicio. Ninguna división en el espíritu, ninguna en la carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. La Sagrada Escritura mm, afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor Jesús mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Con qué fines entonces fue instituido el matrimonio? La alianza matrimonial del hombre y la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, no establecidas por una ley positiva, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión del matrimonial es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a volver sobre este punto. Destacamos dos fines del matrimonio y en cada uno de ellos dos aspectos de primera importancia. El primer fin mira al vínculo entre los cónyuges, un vínculo creado y cultivado por el amor entre ellos que los impulsa a la unión y a la complementariedad propia de la amistad matrimonial. El segundo fin mira al vínculo de los cónyuges con los hijos, un vínculo que nace también del amor y que requiere el cuidado y la educación de los hijos como seres humanos y por tanto en las virtudes humanas, pero también como cristianos y como miembros de la comunidad civil y como miembros finalmente de la comunidad de la iglesia. Es curioso el nombre que recibe la boda en alemán, Hochzeit. Hoch es alto y Zeit, tiempo, tiempo alto.
La boda es un momento extraordinario de la vida de la pareja. En realidad, la historia de una relación de pareja cultivada desde un amor apasionado y valiente, generoso y fecundo, está llena de grandes y pequeños momentos altos, momentos de un gozo especial que la alimentan y la hacen crecer. Desde el primer flechazo de amor al compromiso definitivo, desde la fiesta de la boda hasta el nacimiento del primer hijo, la adquisición de la casa propia, los progresos en el trabajo, la primera comunión y graduación de los hijos, etcétera. Esta relación se alimenta y crece incluso en los momentos de dificultad vividos en la confianza en Dios, como las enfermedades o las incertidumbres de todo tipo, económicas, por ejemplo. Los esposos van reconociendo cada vez más la mano de Dios en todos estos acontecimientos y los van atesorando en el corazón con un creciente espíritu de acción de gracias. Ciertamente la vida del matrimonio y la familia se hace presente en la vida, del matrimonio y de la familia se hace presente también la realidad de la tentación y del pecado. ¿De qué modo el pecado amenaza al matrimonio? A causa del primer pecado que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y la mujer, no solo la ruptura con el Creador, la ruptura de esa unión entre ellos donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio original, el plan del que venimos hablando. ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? Podríamos decir básicamente los siguientes: el adulterio, la poligamia, en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer, y la unidad y exclusividad del amor conyugal, el rechazo de la fecundidad, que priva a la vida conyugal del don de los hijos, y el divorcio, que contradice la indisolubilidad. Ciertamente no faltan matrimonios que están en peligro por la falta de una cultura del diálogo y la falta de respeto. A ello se añaden problemas económicos y sociales. El papel decisivo lo tiene la realidad del pecado: celos, despotismo, riñas, concupiscencia, infidelidad y otras fuerzas destructoras. Por ello, el perdón y la reconciliación forman parte esencial de todo matrimonio, también a través del sacramento de la confesión. Sin ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, sin la humildad que desbarata el orgullo, sin la disposición al perdón y al diálogo, el matrimonio no podrá reencontrarse con ese gozo indescriptible, el gozo del Dios de la alianza, prometido para los que se mantienen fieles a sus promesas. Les propongo que veamos ahora más de cerca, muy brevemente, lo que nos dice la Biblia sobre la alianza matrimonial. Y en primer lugar, la enseñanza del Antiguo Testamento. Em, ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Dios ayuda a su pueblo, antigua alianza, a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. La alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley antigua, dada a Moisés,
se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer, es decir, el divorcio. Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares la expresión única del amor humano en cuanto que este es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las aguas, que las grandes aguas no pueden anegar. ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? El Nuevo Testamento. Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo de su amor esponsal hacia la Iglesia. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unidad del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión, como decíamos, a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dice Jesús en el Evangelio. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Esto es lo que obra Cristo. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Este texto de la carta a los Efesios es clave para comprender la dignidad que le da Cristo al matrimonio como sacramento. Y añadiendo enseguida, dice San Pablo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Detengámonos ahora brevemente en el tema de la celebración del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio se lleva a cabo mediante una promesa que los contrayentes hacen ante Dios y ante la Iglesia. Esta promesa es aceptada y sellada por Dios y se consuma por la unión corporal que comenzarán a vivir justamente después de la boda. Dado que es Dios mismo quien anuda el vínculo del matrimonio sacramental,
Este vínculo une hasta la muerte de uno de los cónyuges, de los contrayentes. El sacramento del matrimonio se lo confieren el hombre y la mujer recíprocamente. El presbítero o el diácono invoca la bendición de Dios sobre la pareja y es únicamente el testigo cualificado de que el matrimonio se celebra en las condiciones adecuadas y de que la promesa se da completa y en público. El matrimonio solo tiene lugar cuando se da el consentimiento matrimonial, es decir, cuando el hombre y la mujer libremente y sin temor o coacción quieren el matrimonio y cuando no están impedidos para contraerlo por otros compromisos naturales o eclesiales, por ejemplo, un matrimonio previo, ¿m? Con una persona viviente. El consentimiento matrimonial es justamente la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. La ceremonia cuenta con fórmulas precisas, bellísimas, para que los novios realicen este consentimiento y fórmulas que no pueden ser reemplazadas por otras, inventadas por ellos o que traigan ellos o hayan encontrado en algún lugar. Tan importante es esa fórmula que es justamente la promesa que se hacen. ¿Qué se requiere qué se requiere necesariamente para poder casarse por la iglesia? Y entonces tener el sacramento del matrimonio. Para que haya matrimonio sacramental se requiere necesariamente, además del consentimiento de que acabo de hablar, la aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida y la apertura a los hijos. Pero lo más profundo en un matrimonio cristiano es justamente la conciencia de la pareja de ser una imagen viva del amor entre Cristo y su iglesia. La exigencia de unidad y la indisolubilidad del matrimonio se dirige en primer lugar contra la poligamia, en la que el cristianismo ve una clara vulneración del amor y de los derechos humanos. También se distingue contra lo que podría denominarse una poligamia sucesiva, una sucesión de relaciones amorosas no vinculantes que no alcanzan un único y gran sí, que ya no se puede echar atrás. Ah, La exigencia de la fidelidad conyugal contiene la disposición a un compromiso para toda la vida, que excluye relaciones amorosas al margen del matrimonio. La exigencia de la apertura a la fecundidad quiere decir que un matrimonio cristiano está abierto a los hijos que Dios les quiera conceder. Las parejas que no pueden tener hijos están llamadas a ser fecundas de otra manera. Un matrimonio en cuya celebración se excluya cualquiera de estos elementos no es válido. ¿Por qué es indisoluble el matrimonio? El matrimonio es indisoluble por tres razones, básicamente. Por un lado, porque corresponde a la esencia del amor, el entregarse mutuamente sin reservas. Luego, porque es una imagen de la fidelidad incondicional de Dios a su creación. Y es también indisoluble finalmente porque representa la entrega de Cristo a su iglesia que llegó hasta la muerte en cruz. La primera razón responde al anhelo de todo amor verdadero, tal como lo decía el filósofo danés Søren Kierkegaard. Por jovial e indescriptible que sea el amor, siente la necesidad de atarse. Solamente cuando el amor es un deber está eternamente asegurado. Esta seguridad que confiere la eternidad disipa toda inquietud y hace al amor perfecto. Porque el amor inmediato, que se contenta con existir, no puede verse libre de cierta angustia, la de poder cambiar. Por el contrario, el verdadero amor, que se ha hecho eterno al convertirse en deber, no cambia jamás. Solamente cuando el amor es deber, es también eternamente libre en una dependencia feliz.
En un tiempo en el que en muchos sitios se rompen el 50% de los matrimonios, cada uno que perdura es un gran signo, en definitiva, un signo de Dios. En esta tierra en la que tantas cosas son relativas, los hombres deben creer en Dios, el único absoluto. Por eso todo lo que no es relativo es tan importante. Alguien que dice absolutamente la verdad o es absolutamente fiel. La fidelidad absoluta en el matrimonio no es tanto un testimonio del logro humano como la fidelidad de Dios, que siempre está presente, aun cuando a todas luces, le traicionamos y le olvidamos. Casarse por iglesia quiere decir confiar más en la ayuda de Dios que en la propia provisión de amor, en las propias fuerzas. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados, no podrá ser disuelto en la vida de los contrayentes. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día. En fin, ¿por qué la familia cristiana, así entendida, es llamada iglesia doméstica? La familia cristiana, basada en este gran sacramento del matrimonio, es llamada iglesia doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos.